Cuando el emperador aún estaba en los años finales de la unificación de Terra, sabía que los guerreros trueno, si bien eran poderosos, eran demasiado inestables y estaban cumpliendo su propósito, por lo que para su siguiente fase, para la expansión de la humanidad en las estrellas, debían tener super soldados, sí, pero más estables a sus predecesores. Una fuerza quirúrgica para aplastar a los enemigos sin tener que enviar fuerzas masivas contra ellos. Para hacerlo, primero hizo a sus generales con el proyecto Primarca, y a partir de su código genético crea las 20 legiones de marines espaciales, lo que en los libros de historia se llamarían como la primera fundación. Las legiones que estaban registradas durante la Gran Cruzada eran: la primera legión, también llamada como los Ángeles de la Muerte, los Príncipes sin Corona y por último como los Ángeles Oscuro. Su mundo de origen fue Caliban. La segunda legión, también llamados como Nada, no hay, no existe. la tercera legión, también llamados como los Hijos del Emperador, su mundo original fue Chemos. La cuarta legión, llamadas como los Guerreros de Hierro, su mundo original era Olimpia. La quinta legión, llamadas como los Cazadores Estelares y posteriormente como los Cicatrices Blancas, su mundo original es Mundus Planus o Chogoris. La sexta legión, llamada como la Derrota o posteriormente como los Lobos Espaciales, su mundo de origen es Fenris. La séptima legión, llamada como los Puños Imperiales, su mundo de origen son varios, desde Terra, Necromunda e Ingwit, solo por nombrar. La octava legión, llamada como los Amos de la Noche, su mundo de origen era Nostramo. La novena legión, llamada como los Devoradores de Cadáveres, el Revenant y actualmente como los Ángeles Sangrientos, su mundo natal es Baal. La décima legión, llamada como los Caminantes de la Tormenta y posteriormente como las Manos de Hierro. La undécima legión, llamadas como Betrayed us all. You stole power from the gods and lied to your sons. Mankind has only one chance to prosper. If you will not seize it, then I will. la doceava legión, llamada como los Sabuesos de Guerra y posteriormente llamada como los Devoradores de Mundo. Su mundo natal era Both. La 13ª legión, llamadas originalmente como los Nacidos de la Guerra y posteriormente llamada como los Ultramarines. La 14ª legión, llamada como los Asaltantes del Crepúsculo y posteriormente como la Guardia de la Muerte. Su mundo era Barbarus. La 15ª legión, llamada como los Mil Hijos, su mundo natal es Próspero. La 16ª legión, llamada como los Lobos Lunares y renombradas como los Hijos de Horus, su mundo era Cetonia. La 17ª, llamadas como los Heraldos Imperiales y posteriormente como los Portadores de la Palabra, su mundo era Colchis. La 18ª legión, llamada como los Guerreros Dragón y posteriormente Salamandras, su mundo de origen es Nocturne. La 19ª legión, llamada como la Guardia del Cuervo, su mundo de origen es Deliverance. La 20ª legión, conocido simplemente como la Legión Alfa, su mundo de origen es un misterio. Estas legiones, al ser por mucho más grandes que un simple capítulo, estaban organizadas de una manera que discrepa mucho de las que se ven en los códex. En primera, quien los lideraba siempre era el Primarca, que supervisaba el cuartel general de su legión. Antes de ello estaba el maestro de la legión, quien era el marine espacial de mayor rango. Luego estaban los capítulos propiamente dichos, que estaban comandados por un Lord Comandante. Esos capítulos se dividían en batallones, que lo dirigían un teniente. Estos en compañías lideradas por un capitán y estos en escuadrones, y ahí te preguntas, ok, entiendo, ¿y cuántos habían en cada uno? Bueno, la respuesta es muy amplia, pues cada legión los dividía como mejor les convenía, por lo que no existe un número fijo entre todas esas divisiones, y como tampoco existía un códex que dijera las limitaciones, pues cada uno iba a su bola. Ahora, en cuanto números tienen cada una de las legiones, ahí es otra cosa. De hecho, cada legión como tal tenía números bastante impares durante la Gran Cruzada, pues aquí tampoco existía un límite de cuántos legionarios debían tener. Siempre reclutaban y siempre perdían a un hermano durante todos esos años. Sin embargo, el estándar que más o menos el emperador comenzó era que cada legión debían tener 10 capítulos, donde cada capítulo debía tener 2 batallones, y esos batallones debían tener 5 compañías, sino que cada compañía debía tener 100 marines, por lo que si hacemos los cálculos, una legión debían de ser de 10.000 legionarios. Ya sabemos que eso era en lo teórico y en la práctica, pues durante la Gran Cruzada los Ultramarines elevaron esas cifras 20 veces, siendo la legión más grande reemplazando a los Ángeles Oscuros cuando sufrieron bajas catastróficas durante los genocidios Rangdan, mientras que los menos numerosos serían los Mil Hijos y los Hijos del Emperador. En total, durante la Gran Cruzada hubieron entre 2 millones a 4 millones de astartes, más o menos, pues cuando inició la herejía de Horus esos números disminuían y aumentaban de una manera monstruosa. Cuando sucedió la batalla por los terrenos más grandes de las galaxias, nos dimos cuenta que los semidioses nacidos de un ser cuasi perfecto y sus hijos quizás no eran tan perfectos y eran tan falibles como cualquier mortal.
Esta guerra que la lideró Horus, de la que salieron derrotados, hizo que la mitad de las fuerzas imperiales desertaran y la otra mitad quedara diezmada. Robute Guilliman entonces tuvo la tarea de reformar toda la estructura de los marines espaciales, dándoles en primer lugar una estructura. En primera dividió el ejército imperial en la armada y la guardia imperial para rellenar los espacios que dejaron las legiones traidoras en esos frentes, tanto en tierra como en espacio. Y la segunda fue hacer el Codex Astartes, donde dividiría las legiones en capítulos de 1000 marines, así haciendo la segunda fundación, que será para otro video. Actualmente se podría decir que las legiones siguen existiendo, más con los traidores, pues estos en la práctica jamás se dividieron en capítulos para empezar, por lo que técnicamente siguen siendo legiones. En cambio, ellos se dividieron en partidas de guerra donde no existe un control central unificado. Es más, si ellos no luchan contra el imperio, normalmente luchan entre sí. Sin embargo, existen al menos 4 excepciones, siendo los 1000 hijos en su gran mayoría, los portadores de la palabra, la Legión Negra y los Corsarios Rojos, que aún mantienen cierto grado de unidad bajo un líder. Los leales, por otro lado, tienen el Codex Astartes. Esta misma hace que no existan legiones de marines leales. Sin embargo, esto no quiere decir que capítulos no puedan reunirse y formar fuerzas de legión, aunque para nada se compararían a los números que una legión tenía, aunque hay intentos de eso. En primera tenemos a los no perdonados o imperdonables de los Ángeles Oscuros. Ellos serían el ejemplo más claro y cercano de lo que es una legión leal, ya que cada capítulo tiene un mando secreto llamado como el Círculo Interno. Aunque ellos aún obedecen el Códex, si combinamos a todos los capítulos descendientes de los Ángeles Oscuros, suman 150.000 Astartes. Y aquí es solo estimación, pues debemos recordar que ellos representan el 15% de todos los Astartes existentes. Estos, en caso de extrema emergencia, se unirían nuevamente en una legión si así lo quisieran. Es más, antes del Códex ya eran así, por lo que a separarse en capítulos no les resultó ningún problema. Los lobos espaciales son otro caso. Estos se mean literal y figurativamente en el Códex, por lo que en teoría siguen siendo una legión. El problema con ellos es que atrás quedaron esas épocas cuando tenían los números para respaldarlo. Digo, actualmente sus números rondan entre los 1500 a 3000 marines, y con el asedio de Fenris que tuvieron contra Magnus, seguro ese número bajó, pero con los refuerzos primarios bien aumentaron sus números, mas no están ni de cerca de siquiera de llegar a los 10.000. Los puños imperiales, por otro lado, tienen un protocolo llamado como el último muro. Verán, si bien a regañadientes Rogal Dorn aceptó el Códex, él no rompió su legión del todo. Cada capítulo tiene a su disposición este protocolo en caso de que el capítulo principal enfrentase la extinción. Los sucesores serían convocados para rehacer la legión hasta que la amenaza de su existencia sea erradicada. Solo fue promulgada una vez y resultó en una decisión vital para salvar el imperio, con el alto costo de perderlo casi todo para siempre. Los Ultramarines, los más rectos, no están exentos en esto. Vaya, vaya, vaya. Los 23 capítulos fundadores están representados en el Senado de Ultramar, y cada uno se ayuda mutuamente. Vaya, vaya, vaya. El capítulo Génesis de hecho actuó como Ultramarines de reserva cuando los últimos pierden fuerzas, y debido a que los sucesores de Ultramarines son básicamente la mitad de todas las fuerzas Astartes, unos 500.000 marines, te puedes dar una idea de que en verdad todavía siguen siendo una legión entre comillas, y todos ellos buscarán de una u otra forma el liderazgo de su capítulo principal. Por lo que técnicamente los Ultramarines son la legión más grande del imperio. Vaya, 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 vaya. ¡Basta ya! Los Templarios Negros son un caso muy especial. Es bastante obvio que ellos no son para nada 1000 marines, y de hecho encontraron un vacío legal en la que si se mantuvieron en cruzadas no tienen límites reales. Para ellos la Gran Cruzada no ha terminado. Estos se dividen realmente en 3 flotas cruzadas primarias, del que se desconoce su tamaño, de la que se reparten en más de una veintena de guerras. Se sabe que los altos señores temen cualquier intento de capítulos de hacer alguna legión, pero con los templarios es una excepción, debido a que ellos son fanáticos religiosos al emperador, por lo que son completamente leales al imperio en su conjunto. Más o menos. Además de que están tan dispersos que muy probablemente no sepamos sus números exactos, aunque se calculan entre 2000 a 6000 marines. Aunque se rumorea que será incluso más, pero eso será para después. Lo cierto es que a pesar de estos ejemplos, todas las legiones originales mantienen vínculos muy cercanos los unos de los otros sucesores, excepto los salamandras, que en papel nunca tuvieron sucesores hasta la fundación última, y los que sabemos que son, pues son ignorados por ellos.
No tienes nada que ver conmigo. Aunque la cordialidad de cada uno dependa mucho del capítulo en capítulo. Esto pues aterra a los altos señores, pues no quieren para nada una nueva herejía de Horus, y ese miedo es tal que es la razón por la que conspiraron contra Guilliman para empezar. En fin, si pudiéramos resumir, la primera fundación se podría decir que fue la primera y única que el propio emperador fundó para un solo propósito: conquistar las estrellas, pero debido a ciertos eventos los mismos se tuvieron que dividir para evitar que una sola persona acumulara tanto poder. ¿O es así? Verán, en el imaginario colectivo o incluso en 40K se cree que el objetivo del mismo era dividir las legiones, pero en realidad era todo lo contrario. El objetivo de Guilliman era literalmente crear una única gran legión unificada, donde cada capítulo autosuficiente se unan y separan según sus necesidades y sin importar su linaje. Y si ven cada cruzada efectuada, cada guerra librada, nos podemos dar cuenta la gran cantidad de capítulos que son capaces de luchar juntos, siendo en muchos casos algunos antagónicos y dispares los unos de los otros, pero que aún son capaces de trabajar juntos. El caso más práctico sería la propia Death Watch, que actúa con esa visión de una manera quirúrgica. Pero oye, funciona, y más que bien, por lo que el objetivo de Guilliman se logró y con creces. Y luego tenemos la segunda y 11ª. Ya hablé de ellos en su respectivo video, por lo que, ¿por qué no le echan un ojo? Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero las de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.